Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es viernes 7 de mayo y le damos gracias a Dios porque nos ha cuidado durante toda esta semana, nos ha protegido y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy con su bendición, con su cuidado, y ya está cerca las horas del día santo de Jehová. Así es, amor, qué bendición poder decir que ya casi veremos estas horas. Vamos a poder disfrutar con nuestro Dios en comunión con Él, pero mientras tanto nos preparamos en este maravilloso día de preparación. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Muy bien, recordemos el versículo para memorizar. Lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Qué hermoso versículo de la Biblia. El Señor nos ha escogido para ser una nación santa, un pueblo adquirido por su sangre preciosa. Amén. Para estudiar y meditar. Dios no hace distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el creador de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo llena todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Lee 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 para descubrir los 4 títulos que Pedro aplica a la iglesia. La mayoría de estos títulos se refiere a los siguientes textos del Antiguo Testamento que se refiere a Israel. En Éxodo capítulo 19 versículo 6 e Isaías capítulo 43 versículo 20. ¿Qué enfatiza cada uno de estos títulos sobre la relación de la iglesia con Dios? Por ejemplo, el título Pueblo Escogido enfatiza el hecho de que Dios eligió a la iglesia y tiene un destino específico para ella. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éxodo capítulo 19 versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Isaías capítulo 43 versículo 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué enfatiza cada uno de estos títulos sobre la relación de la iglesia con Dios? Bueno, en el libro de Éxodo enfatiza que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, es un reino de sacerdotes, de gente santa. Ahora, ¿qué es lo que nos hace santos? ¿Nosotros mismos? ¿Nuestra perfección de carácter? ¿Una vida sin errores? No, eso no es lo que nos santifica. Es la presencia de Cristo Jesús en cada uno de nuestros corazones. Es permitir que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestra vida, que Él haga cambios en nosotros, que lo primero que nosotros hagamos cada día en la mañana sea buscar la presencia de Dios, es decir, ponernos en sus manos, que todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en ese día sea para la honra y la gloria de Dios. Nosotros somos santificados en la medida en que estamos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y el segundo título, el cual se menciona en Isaías, es mi escogido. Yo me imagino a Dios con esa ternura diciendo mi escogido. Amén. Porque justamente Él nos mira con amor, nos mira con ternura y nos ha escogido a todos para ser salvos. No es que Él tenga un grupito que se va a salvar y el resto se va a perder. No, eso no es así, hermano.
tú y yo fuimos escogidos, todos fuimos escogidos para ser salvos, porque Dios quiere que todos podamos habitar con Él eternamente y para siempre, y que podamos, amor, como decías tú ahora, tener una relación tan cercana con Él, que podamos ser esos sacerdotes, que podamos ser ese grupo diferente, que muestre a Cristo, que hable de su palabra y que pueda ayudar para que otros también lo conozcan y también puedan ser parte de ese pueblo escogido. Amén. Amén, claro que sí. Todos hemos sido escogidos para salvación. Aún incluso tú, mi hermano, aún incluso tú, mi hermana, que es posible que de pronto estamos agobiados, ¿cierto? En nuestra mente con toda nuestra vida de pecado, con todos nuestros errores y pensamos que Dios no puede perdonar nuestros pecados. Saquémonos esa idea de la mente, porque ese es el trabajo del enemigo. Poner en la mente del ser humano: has sido pecador, ¿cómo te vas a acercar a Dios? No seas hipócrita, dice el enemigo en nuestra mente. Pero es todo lo contrario. Dios está dispuesto a recibirnos, así como en la parábola del hijo pródigo. El padre está dispuesto a esperar a sus hijos con los brazos abiertos. Amén. Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar. En el antiguo Israel, los sacerdotes hacían sacrificios de animales que remitían al Mesías. Como miembros del sacerdocio real, ¿qué tipo de sacrificios deben hacer los miembros de la iglesia? Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacrificio que todos nosotros debemos hacer si queremos seguir a Cristo y tener un lugar con Él en el reino de los cielos es el que aparece en Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25. El Señor dice así: Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Amén. Entonces me impacta mucho que dice aquí, amor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, ya nuestros planes no son nuestros planes, son los planes de Dios. El mismo apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Así que todos los planes que yo tenía, todos mis sueños y todos mis anhelos, los pongo en las manos de Dios para que Él los apruebe o los desapruebe, de acuerdo indique su santa y divina providencia. Amén. Ahora nosotros estamos en las manos de Dios. Ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, representar a Cristo en esta tierra siguiendo su ejemplo, sobre todo siendo humildes, sobre todo sirviendo a los demás y sobre todo amando a las demás personas, enseñándole este mensaje de salvación. Amén. Dios separó a Israel del mundo a fin de que pudiera ser una nación santa. También debía compartir las verdades de la salvación con el mundo. Lo mismo puede decirse de la iglesia actual. ¿Cómo es posible estar separado del mundo y al mismo tiempo estar en condiciones de compartir el evangelio con el mundo? ¿Cómo nos ayuda en la experiencia de Israel y el ejemplo de Jesús a responder esta pregunta? Bueno, cuando dice la expresión separados del mundo, no se refiere al hecho literal de que nos apartemos de la gente o que no convivamos con esta sociedad. No, se refiere a que nosotros no participamos de las cosas del mundo. Aunque con Israel podríamos decir que esta frase se tomó literalmente, ¿cierto? Ellos se cerraron a las demás personas para evitar la contaminación, digamos, espiritual de las otras culturas, y aún así terminaron contaminándose y haciendo prácticas contrarias a las que Dios había determinado para su pueblo. Pero nosotros sabemos que nosotros no debemos apartarnos de las personas, sino que debemos abstenernos de todas esas prácticas pecaminosas, de todas esas prácticas que Dios no aprueba. Sin embargo, debemos ser ejemplos, como decía Pablo a Timoteo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, que las demás personas vean en nosotros verdaderos hijos de Dios, personas que desean ser transformadas por Cristo Jesús. Amén. Amor, también yo pienso que en este aspecto es importante que tengamos en cuenta y tengamos claro que la separación que hacemos del mundo no es en nuestras fuerzas, sino que es el mismo Jesús quien nos ayuda a mantenernos con nuestros principios firmes,
Amén. sin hacer concesiones, porque eso es lo que sucedió muy seguramente con el pueblo. Ellos se creyeron que ya eran santos simplemente porque Dios los había escogido como pueblo y descuidaron su relación con Jesús, descuidaron su relación con Dios, entonces se apoyaron en sus propias fuerzas y ponían leyes y se fijaban que cumplían las leyes ante la sociedad, pero en su corazón estaban súper lejos de Dios. Entonces, cuando eso sucede, podemos ser miembros de iglesia, podemos tener un cargo de hecho, pero aún así estar perdido dentro de la iglesia, porque perdemos de vista a Jesús. Aquí es importante que tengamos en cuenta que nosotros no tenemos la habilidad de mantenernos separados del mundo por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado tanto al mal que nuestro corazón tiende al mal. Exacto. Todo el tiempo, y nuestro pensamiento se llena de orgullo, nuestro pensamiento De vanagloria. ya se vanagloria, exactamente. Entonces, por ahí ya empieza el pecado. Exacto. Si nos damos cuenta, por ahí ya empezamos a pecar. Entonces, no podemos nosotros fijarnos en nosotros mismos, sino en Jesús. Él debe ser nuestra meta. Él debe ser nuestra inspiración todos los días. Y si nosotros dedicamos tiempo para compartir con Jesús, entonces en nuestro corazón no va a haber esa maldad como para desviarme. Porque no puedo estar con Jesús y al mismo tiempo pecar. Eso es imposible. Si yo estoy con Jesús y yo permanezco con Él cada segundo de mi vida, entonces estoy asegurándome que estoy cumpliendo su palabra, pero Amén. no porque yo lo esté luchando por mis propias fuerzas, sino porque yo estoy peleando la batalla de la fe. Lo demás lo hace Jesús. Así es. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque somos ese pueblo escogido por Dios. Entonces acerquémonos a Jesús. Amén. Dios siempre mantuvo un remanente con el antiguo Israel. Piensa en Elías y el remanente que existió durante su época, en el primer libro de Reyes, el capítulo 19. Observa especialmente el versículo 18. Porque a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostatan de nuestra familia de la iglesia. Bueno, amor, yo no estaría tan seguro de decir que sería más fácil, porque dar testimonio de Dios en medio del pecado, ¿cierto? Siempre uno es objeto de señalamientos, de burlas. Claro que eso no sucede todo el tiempo. Cuando nosotros nos mostramos cristianos genuinos, verdaderos, esto es digno de admiración, porque la gente lo nota, ¿cierto? La gente examina la vida de la persona de pies a cabeza. Examina cómo se viste, examina cómo habla, examina cómo se comporta, examina cómo es su trato del esposo hacia la esposa o viceversa, examina el hogar, examina el ambiente familiar de ese hogar cristiano. Y cuando descubren que es un cristiano verdadero, que es una familia unida, la gente del mundo siente admiración. La gente del mundo quiere estar cerca de esa familia cristiana. Es más, solicita oración, solicita ayuda, solicita incluso que le muestren la salvación por medio del estudio de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo se logra esto? Mediante un testimonio genuino, mediante una comunión permanente con Dios. Porque si nosotros decimos ser cristianos, pero no vivimos de acuerdo a la fe que profesamos, las personas mundanas, ¿cierto? Como solemos decir, nos van a señalar, nos van a criticar. ¿Y qué podríamos decir de las personas que apostatan de nuestra iglesia? Generalmente las personas critican, ¿cierto? Como ellos ven que las personas se esfuerzan, que tratan de salir adelante en su vida cristiana, siempre encuentran una forma de cómo criticar. Y como dice una frase muy conocida, es que el ladrón juzga por su condición. Entonces, como la persona que apostató cometió un pecado, cometió un error, se apartó del Señor, entonces piensa que todos los demás están en la misma situación y no son capaces de ver más allá de sus narices. No han comprendido de que estas personas se esfuerzan porque anhelan un lugar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Ahora, no estamos diciendo que todas las personas que han apostatado de la fe tienen un corazón resentido con la iglesia o con la hermandad. No. Pero esto es lo que suele pasar. Así que el Señor ha dicho en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Como resumen, el verdadero Israel de Dios, ya sea antes o después de la cruz, es el Israel de la fe. Gente que vive en una relación espiritual de pacto con Él.
Estas personas actúan como representantes del Señor al presentar al mundo el Evangelio de su gracia salvadora. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y recuerden nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.